Vamos a volver a la tertulia enseguida, pero como decía, tenemos la conexión de Tony Valero, que como seguro saben la audiencia que nos está escuchando, es diputado en el Congreso de Izquierda Unida dentro del grupo de Sumar. Bienvenido, señor Valero, la Diana. Hola, muy buenas tardes y un placer poder participar en el debate y escuchar lo que he podido escuchar ya de las intervenciones precedentes. Como siempre, el placer es nuestro. Hoy en el Congreso de los Diputados habéis vivido un debate marcado por la política internacional. Hoy, perdón, porque estamos grabando en jueves, pero lo estaréis viendo en viernes. Ayer vimos un debate en el que el señor Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, explicó la postura del gobierno en diferentes asuntos, digamos, y relacionó toda la política exterior, tanto pasando por Groenlandia, Palestina, Venezuela, Ucrania, pasando por todos estos países y explicando la posición que dice ser la misma, ¿no? La defensa de la paz y del derecho internacional. Me gustaría conocer, en primer lugar, su opinión sobre las declaraciones del ministro y cómo ve la situación o cómo ve la ejecución del gobierno sobre la política exterior. Bueno, la política exterior hablar ahora de la política exterior no es cualquier cosa. Creo que todos podemos estar de acuerdo que estamos ante un cambio de época. Por lo tanto, lo que algunos ya hablan de un proceso descivilizatorio impulsado en este caso por una potencia, Estados Unidos, que va perdiendo una preeminencia económica, en cierta manera tecnológica, pero no así militar, y que tiene jalonados en este proceso descivilizatorio algunos acontecimientos muy recientes que nos pueden empezar a hacer hablar de un enterramiento del derecho internacional, como ha pasado en Gaza, y como en el caso de Venezuela, que ocupa la tertulia, pues también tiene mucho de lo que se puede extraer para hablar de lo que está ocurriendo a nivel global. Ahí creo que España, y es lo que el ministro de Asuntos Exteriores ha intentado ejemplificar, está intentando en todos estos acontecimientos mantener la bandera de lo que se está poniendo en juego, que es el derecho internacional y una actitud proactiva por parte de nuestro país en los distintos foros internacionales en defensa de intervenciones, en primer lugar, de carácter diplomático y, en segundo lugar, si no son de carácter diplomático y tienen que ver con fuerzas de interposición, pues en este caso siempre bajo mandato de las Naciones Unidas. Por tanto, la intervención de Álvarez yo creo que refleja esa llamada de una vieja Europa que hasta ahora se ha manejado en una gramática que ya está sentenciada, Porque, como hemos visto en Venezuela, pero ya digo, he mencionado Gaza, pero podemos tocar más conflictos, lo que se va imponiendo es un nuevo orden internacional que a mí, en este caso, sí creo que deberíamos hacer una crítica como españoles y como europeos, y es que me parece que este orden internacional que ahora mismo estamos denunciando, en tanto que se está rigiendo por la ley de la fuerza, ya regía parecido para el resto del mundo, no para Europa, bajo la ley de la fuerza, con distintas mascaradas, pero ya se estaba dando. Lo que pasa es que ahora empieza a atentar directamente contra los intereses europeos y, por lo tanto, es lo que ha hecho que salten todas las alarmas. Por tanto, si me pregunta sobre qué me parece la posición del ministro, pues una posición que creo que responde a lo que España y Europa hasta ahora ha ido reivindicando, que haya reglas, y, en segundo lugar, a mi juicio, insuficiente la respuesta de nuestro país, un poco tarde, a la altura de lo que está pasando realmente con esa ofensiva de Trump. La situación en Venezuela era por todos conocidos, es una situación que dista mucho de la democracia liberal que vivimos en España, es de hecho una dictadura. ¿Cree usted que este secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos abre paso a un proceso democratizador en Venezuela, como el relato, ¿no?, de la derecha y del propio Donald Trump es ese? ¿O que, por el contrario, simplemente hay un cambio de caras y un cambio de poder sobre el petróleo a favor de los Estados Unidos? ¿Qué opina sobre esto? Bueno, yo creo que aquí, con escuchar a los protagonistas, ya más o menos nos podemos hacer una idea de lo que está pasando. He llegado a escuchar, y muchos lo habéis visto en redes sociales y demás, que hay quien incluso ha pretendido plantear que allí se está dando un proceso de transición emulando la transición que se vivió en nuestro país. Hmm. Eh, yo creo que es disparatado hablar de un proceso democrático impulsado por Estados Unidos en Venezuela, cuando ha dicho claramente que a lo que han ido ha sido no ya por el petróleo, porque el petróleo ciertamente Estados Unidos tenía acceso al petróleo venezolano, sino para evitar
para evitar la compra de petróleo por parte de otras potencias, en este caso China, y por supuesto para evitar que el pago del petróleo se dejase de hacer en dólares. Aquí de lo que estamos hablando no es ya el acceso de Estados Unidos al petróleo, sino en su rivalidad con China y en los intercambios comerciales relativos a las energías, que el petróleo dejase de ser la moneda de cambio. Por tanto, lo que está ocurriendo en Venezuela, yo creo que no hay más que escuchar a Donald Trump para saber lo que está pasando, porque está siendo explícito. Y está siendo explícito por una razón que probablemente tenga mucho que ver con la política interna, y es que en Estados Unidos hay una crisis de legitimidad, los índices de popularidad de Donald Trump están cayendo, y una intervención de este tipo, introducir a Estados Unidos en este escenario de posible intervención militar con envío de tropas y demás, solo su electorado lo podría digerir bajo la retórica que está utilizando Donald Trump, que es la de nuestros intereses primero y pasan por quedarnos con el petróleo. Los intereses de los votantes de Donald Trump no están en extender la democracia. Creo que eso es una obviedad que no hace falta decirla. Por tanto, sí creo que lo que hay detrás de la operación en Venezuela no es un proceso democrático, lo que hay es quedarse con sus recursos y evitar que otros los tengan. Diputado, ¿dónde cree que se queda el mundo? ¿Cree que vuelve una especie de nueva doctrina Monroe del gobierno de Estados Unidos? Le voy a pegar estos dos temas, ¿cree que hay una amenaza seria, realista sobre Groenlandia? Un país o un territorio sobre el que ya Donald Trump ha dicho que quiere controlar, ha ofrecido ya incluso una cantidad económica por ellos, algo que ha sido rechazado por su gobierno territorial y por su gobierno nacional. ¿Cree que hay una amenaza real sobre Groenlandia? ¿Cree que tenemos que estar los españoles y los europeos atentos a eso? Bueno, pues en relación a las dos preguntas que planteas, en cuanto a la doctrina Monroe, yo creo que esa doctrina nunca dejó de ejercerse, si bien las vías por las cuales se ha ido imponiendo desde que fue enunciada y practicada, pues ha sido bajo distintas vías. A veces ha habido golpes militares más explícitos y otras veces ha habido un poder blando o una capacidad de dominación neocolonial mediante las relaciones económicas preferentes para las multinacionales norteamericanas. En distinta manera, el patio trasero de Estados Unidos ha sido América Latina durante todo el siglo XX y durante el siglo XXI con excepciones, pero excepciones. Por lo tanto, eso está claro que está ahí. No obstante, yo aquí sí quiero hacer una mención. He leído un artículo, llegaba en el tren, llegaba con retraso y entonces he podido leer más. Y hay un artículo que ha sacado hoy Martín Caparrós muy interesante en El País, me parece que lo ha sacado, y habla de una cosa que me parece que deberíamos tener en el horizonte. Puede que de lo que estemos hablando sea de, hasta cierto punto, el ocaso de esa preeminencia imperial de Estados Unidos en los términos en los que hemos conocido en el siglo XX. Y en ese sentido que estos sean los zarpazos de quien en otro momento lo habría hecho de otra manera, mucho más sutil, mucho menos explícita, en donde no habría tenido que demostrar soy el más fuerte, pero que ahora sí tiene que hacerlo. Lo digo porque probablemente también haya que entender estas salidas y esta reivindicación de ese dominio sobre América Latina por parte de Estados Unidos en un momento en el cual efectivamente no domina como dominaba antes ni podrá volver a hacerlo como antes. Y en cuanto a Groenlandia, yo creo que hay dos indicadores que dan muestra de la preocupación que deberíamos tener. Un indicador fue el manifiesto por parte de Reino Unido, Francia, España y algunos otros países, entre ellos, por supuesto, Dinamarca, que la semana pasada hablaban de reforzar militarmente Groenlandia, intentando plantear a Estados Unidos que no se preocupase, que la seguridad estaba garantizada, pero que se podían encargar ellos, se podía encargar la OTAN y, por lo tanto, que no pretendiese ocupar Groenlandia para protegerla. Es evidente que el problema de Donald Trump no es la protección de Groenlandia, pero eso ya indicaba algo que algo se estaba moviendo. Y lo último lo estamos viendo en esta semana, con ya la decisión que se está tomando por parte de países escandinavos, por parte de Alemania, por parte de Francia, y España ha entrado en el debate de si envía tropas. Eso no es para nada política ficción. No es política ficción. Otra cosa es que primero vaya Irán o que primero vaya otro conflicto. Eso no lo sabemos. El orden en el cual Donald Trump planteará sus prioridades, que como siempre ocurre con líderes de este tipo, lo va a hacer sobre la base de las condiciones casuísticas y factores de su política interna. Supedita su política exterior a su estabilidad interna. Se refería ya a ese debate. ¿Qué opinión tiene Sumar con respecto al envío de armas, o el envío de tropas, perdón, a Groenlandia para defender su soberanía? ¿Sumar votará a favor o no?
Bueno, es un debate que todavía no hemos tenido porque tampoco se nos ha expresado, se nos ha planteado una propuesta concreta de envío de tropas. Pero en cualquier caso, nosotros aquí y nosotras, evidentemente, vamos a estar siempre bajo propuestas que vayan bajo el amparo de la legislación internacional, del derecho internacional. Y, por supuesto, debería ser bajo el amparo de las Naciones Unidas. Pero ¿de qué estaríamos hablando en este caso cuando se hable de enviar tropas? Esa es la cuestión. Si es que ha habido una invasión y por lo tanto hay que proteger a un país aliado, se ha vulnerado por tanto su soberanía nacional, o estamos hablando de otras circunstancias. Yo creo que hay que ser prudentes cuando hablamos de enviar tropas. Estamos siempre poniendo en riesgo la vida de la gente y siempre tiene que hacerse bajo, evidentemente, el derecho internacional. Eso lo tenemos absolutamente claro. Y no hemos apoyado intervenciones que se salían del derecho internacional y sí hemos apoyado otras, por ejemplo, la que está en el Líbano, las fuerzas de interposición, que hemos defendido que se mantengan en el Líbano bajo el mandato de las Naciones Unidas. En Groenlandia, de momento, no hay un conflicto internacional, eso es cierto, pero sí lo hay en Ucrania. Desde hace 4 años, su población sufre ahora mismo el frío de la época en la que estamos. Y además lo está usando como arma de guerra el señor Putin. Está también sobre el terreno el debate de si España va a enviar o no tropas a Ucrania para intentar ayudar a este proceso de paz que dice estar defendiendo el señor Trump. ¿Qué opina Sumar en este respecto? Bueno, pues algo que yo creo que es muy sensato. Si hay un alto el fuego y por tanto también estamos hablando, aunque sea si no ya de un mandato de las Naciones Unidas, si un alto el fuego entre las potencias contendientes, y por lo tanto nosotros estamos hablando de un acuerdo sobre el cual enviamos fuerzas y tropas para vigilar el cumplimiento de ese alto el fuego, nosotros estaremos evidentemente en esa salida, que es lo que en última instancia va a propiciar, va a ayudar a que termine la guerra, a que se garantice la paz. Si por contra no hay un mandato de las Naciones Unidas, no hay un alto al fuego y no hay un envío de tropas bajo una decisión multilateral en donde las distintas fuerzas contendientes así plantean que se dé presencia de tropas para vigilar y garantizar el cumplimiento de ese alto al fuego, pues nosotros entonces no plantearemos que vayan tropas a una guerra en donde, bueno, pues también creemos que se puede resolver esa guerra poniendo muchas más manzanas en la cesta, viendo cómo están las cosas, de la diplomacia que en la cesta militar. Usted hablaba de que antes de llevar militares tiene que haber un acuerdo multilateral. Ese acuerdo multilateral puede darse no en el seno de la ONU, sino después de un acuerdo con Francia y con otros países de la Unión Europea que decidan movilizar para defender esa situación, ese alto el fuego y esa paz. Es decir, ¿con quién debería ponerse de acuerdo España para enviar tropas? Si Estados Unidos no estuviese en el acuerdo, ¿usted cree que se debería seguir enviando? Claro, si hay un alto el fuego acordado es porque hay un alto el fuego acordado entre Rusia y Ucrania y las fuerzas contendientes que están allí. Cuanto menos Rusia y Ucrania, cuanto menos. Claro, si no, no hay un alto el fuego. Habrá una de las dos que mantendrá la beligerancia activa. Se trata de que haya un acuerdo de alto el fuego. Y por lo tanto... Porque durante el conflicto, para defender a Ucrania, ustedes por lo menos lo descartan, ¿no? Nosotros no somos partidarios de meter a España en una guerra con tropas, en la guerra de Ucrania. No somos partidarios. Para nada. Para nada. Creemos que hay otras medidas que se deberían haber explorado, haber intensificado y por las razones que sean, no se ha querido poner la intensidad en esa estrategia de paz. Creemos que, de hecho, el tiempo, lamentablemente, que el tiempo de la razón a nadie en una guerra, pues no es tener la razón de nada, porque por el camino ha habido sufrimiento que no es. Pero la guerra se podía haber intentado evitar que llegase a cuánto llevamos ya de años de conflicto. 4 años de conflicto, sí. Diputado, les presento a mis tertulianos. Algunos de ellos tienen ya preguntas para usted. Le voy a dar la palabra a Laura Teruel, que es periodista, es profesora de periodismo político, que tiene una pregunta, no sé cuál. Hola, bueno, un placer hablar contigo, Tony, aunque sea virtualmente. Y un placer escuchar a un representante político que tenga un discurso profundo, históricamente documentado y que no se base, digamos, en apriorismos ideológicos, sino sólidos, ¿no? Yo esta mañana escuchaba un poco
a los parlamentarios que salían de la Cámara, y creo que era Rufián que decía más diplomacia. Y yo estoy segurísima de que el ministro Álvarez es un fan de la diplomacia. Pero ¿cómo se resuelve la situación con Trump cuando ha dinamitado la diplomacia? Entonces me parece un eslogan muy bonito. Yo creo que todo el mundo esto de guerra no. ¿Quién quiere guerra? Guerra no quiere nadie. Pero es que, ¿cómo fortalecer la diplomacia cuando la persona que está originando el conflicto, en nuestro caso, en el caso europeo con Groenlandia, pisotea las soluciones mediadas y cada declaración que hace parece... O sea, cuesta trabajo pensar que no sea una inteligencia artificial ridiculizándolo. O sea, que sea verdad que lo dice él mismo, ¿no? Es que me parece que es una frase hecha que no se puede aplicar. Sí, Laura, la verdad que planteas un dilema y últimamente estamos escuchando muchas referencias al Pacto de Múnich y estamos escuchando muchas referencias a situaciones en las cuales las grandes potencias, pues mediante un quizá mal entendimiento de lo que es la diplomacia, pues han dejado hacer. Dejar hacer no puede ser parte de la diplomacia. Claro, la vulneración de la soberanía nacional de un país es algo muy grave, ¿no? Por todo lo que acarrea y todo lo que va detrás, ¿no? Va el expolio de sus recursos, suele ir la salida masiva de su población, emigraciones forzosas, muchas cosas ocurren cuando se vulnera la soberanía nacional de un país en los términos en los que estamos hablando. Tú has puesto el ejemplo de Groenlandia, es verdad que ahí no hay mucha población, pero sí habría un expolio de recursos de un país como es Dinamarca. Por lo tanto, claro, vamos con... ¿Cómo tiene que articularse aquí la diplomacia? Yo no soy del ramo, o sea que yo aquí estoy hablando evidentemente como un neófito en el cual probablemente tengáis vosotros mejores ideas que yo. Yo creo que tiene que haber contundencia en las posiciones en cuanto a las relaciones dentro del ámbito, evidentemente, que se pueden establecer con Estados Unidos, que no pasan por la confrontación militar, lo cual es un absoluto disparate. Es un absoluto disparate forzar a Estados Unidos a cumplir la legalidad internacional por la vía de lo militar. Eso, como sabemos que es inviable, pues entonces tenemos que utilizar otras herramientas. Y ahí Europa, una de las cosas que debería hacer, y creo que entra dentro de lo que podemos entender como vía diplomática, es sustraerse de su dependencia de los Estados Unidos, que eso sí le va a doler a los Estados Unidos. Sí le va a doler. Que los Estados Unidos vean que Europa apuesta por una defensa estratégica y autónoma, le va a doler mucho más que ninguna otra cosa. Porque su industria armamentística depende de las compras europeas, entre otras razones. Y por lo tanto también ahí no estamos hablando más que de poner en valor la autonomía y la soberanía europea. Por ahí es por donde yo creo que tiene que tratar ahora mismo Europa, en todos los ámbitos, en los ámbitos económicos, en los ámbitos de cooperación militar, en los ámbitos en los cuales tiene incidencia internacional, no hacerlo bajo la tutela de los Estados Unidos. Y esto no significa que Europa bascule hacia un bloque o hacia otro, significa que Europa sea Europa, significa que Europa sea Europa. Y que no haga como Mark Rutte, ¿no? Básicamente, o sea, hagamos lo contrario de lo que hace Mark Rutte y entonces probablemente vayamos en la línea acertada. Diputado Carlos Pozo tiene una pregunta también para usted. Un placer, Tony, tenerte aquí y escucharte. Yo quería hacerte, hablaba de esa defensa autónoma y estratégica de la Unión Europea. Yo quería preguntarte qué medidas se están barajando en sumar con respecto a estas acciones de Trump y si encima de la mesa está la retirada de tropas o el cierre de bases norteamericanas en España. Como Rota y Morón. Hola, Carlos, ¿qué tal? Un placer también para mí escucharte. Este no es el debate en el que está Sumar, porque no es el debate en el que está el país. Ahora, esto sí es una propuesta que tenemos históricamente, que hoy cobra mucha relevancia, no por ser histórica, pues haya podido quedar desfasada, probablemente dentro de lo que estamos hablando cobra mucho sentido, que hemos tenido en la izquierda y que Sumar también contempla. Nosotros y nosotras creemos que de la OTAN habría que haberse salido, no habría que haber entrado. No obstante, tal y como se está poniendo la cosa, me parece que con la OTAN va a acabar antes Donald Trump que la izquierda española. Me habría gustado que hubiésemos sido desde la izquierda española los que hubiésemos conseguido salir de la OTAN, pero a lo mejor nos saca de la OTAN o acaba con la OTAN antes Donald Trump. Y en cuanto a las bases de Rota y Morón, nosotros creemos que las bases de Rota y Morón deberían tener otra función.
lo hemos dicho muchas veces, deberían ser bases de paz, bases de misiones de paz, para otro tipo de misiones, no bases que estén orientadas como las ha utilizado Estados Unidos como bases de suministro y apoyo logístico para guerras de expolio, como la guerra de Irak, que no fue bajo mandato de las Naciones Unidas, y otras tantas intervenciones. Eso es lo que hemos reivindicado siempre, y ahora la cosa se pone más complicada. Es decir, la situación en la cual se ha puesto la administración norteamericana da para que nosotros tengamos que replantear si efectivamente esos acuerdos con Estados Unidos para que tenga bases en España es legítimo que se sigan dando ante el flagrante incumplimiento del derecho internacional. ¿Cómo podemos permitir que haya bases norteamericanas de donde se dan operaciones logísticas que contribuyen, por ejemplo, el día de mañana, a que un país miembro de la Unión Europea sea invadido? Pues es que eso es una perogrullada, pero estamos en ese punto de obviedades que no nos imaginábamos que íbamos a llegar, ¿no? Y probablemente ahí no estemos hablando ya de una posición más o menos a la izquierda para interpretarlo, sino una posición de simple sentido común y democrático. Diputado, una última pregunta, esta se la hago yo. Estamos preparando para dentro de unas semanas en este canal, en esta casa, un reportaje sobre Sumar, sobre cómo se constituyó este Frente Amplio y cómo parece, por lo menos, que no ha funcionado bien para articular a los partidos de la izquierda. Así que, como representante de Izquierda Unida, quiero preguntarle si cree que Sumar como Frente Amplio ha fracasado y si es así, ¿por qué lo cree? Y a los espectadores que quieren política internacional les pido 3 minutos para que responda usted esto. Bueno, yo creo que Sumar es una experiencia que ha conseguido algo que fue formidable en cierta manera. Se unieron muchas fuerzas políticas y se consiguió parar un posible gobierno de derecha y ultraderecha. Está en un gobierno de coalición que es ejemplo internacional en clave de resistencia democrática, y se están dando muchas políticas y avances que lamentablemente en el ruido, en el enfangamiento del debate político y mediático en nuestro país, pues lamentablemente no están calando en el debate público, pero se está avanzando en muchas cosas. Por lo tanto, yo creo que Sumar es un espacio político que ha servido y sirve mucho para la democracia y las capas populares en sus intereses inmediatos en nuestro país. Eso no significa que Sumar, y desde Izquierda lo hemos dicho, desde Izquierda Unida, tal y como se ha concebido y se ha planteado, no da garantía de futuro, sino es capaz de ampliarse y de democratizarse y de tener, evidentemente, una estabilidad futura. Eso lo hemos reconocido, lo hemos dicho, y estamos aportando para que eso, evidentemente, mejore y no sea así. Hay un convencimiento y una convicción de las fuerzas principales que están coaligadas de que repetir un frente amplio en las próximas elecciones generales y, evidentemente, no repitiendo los errores que se repitieron en la creación de Sumar, en donde unos tienen más responsabilidad y otros tienen menos, también hay que decirlo. Pero, en todo caso, todos tenemos que hacernos cargo de cómo está el espacio político a la izquierda del Partido Socialista, y todas y todos nos tenemos que hacer cargo de que ese espacio político esté a la altura de las necesidades de las capas populares en nuestro país. Y yo creo que en ese sentido hay un haber y hay un debe, y siendo autocríticos también tenemos que dar, bueno, el do de pecho para lo que viene. ¿Cuáles fueron esos errores que atribuye al inicio de Sumar? Yo creo que un error fundamental fue que un espacio que era plural y que es plural en su constitución y en su naturaleza, porque efectivamente, pues bueno, a mí me habéis invitado hoy, por ejemplo, a esta tertulia, yo vengo de Izquierda Unida, pero a lo mejor si hacéis esta tertulia en otro sitio, el compañero o compañera que va del grupo parlamentario Sumar, pues será a lo mejor de otra fuerza política. En ese sentido, ha habido un problema, y es que lo que era un espacio Sumar de una coalición de partidos, al final se convierte en un partido movimiento Sumar y acaba representando a todos cuando todos no están dentro de ese partido. Por tanto, la toma de decisiones, los pronunciamientos públicos por parte de todo el espacio político, pues acaban siendo reducidos a los que una de las partes así determina. Eso, evidentemente, no hace falta que le dé muchas vueltas, lo entendéis a la primera. Eso es un problema. También ha sido un problema, y no es solo responsabilidad de Sumar, pero está ahí y no se ha hecho cargo en nuestro espacio político en su conjunto, el reflujo que se ha dado en nuestro país en términos de movilización social, implicación y protagonismo ciudadano en el proceso político, que ese era uno de los grandes retos que tenía Sumar, una de las grandes expectativas que generó mucha gente, y es que al proceso político, a las cosas de la política, se tenía que sumar la gente corriente, tuviese un carné o no tuviese ningún carné, fuese de un partido o no fuese de ningún partido. Y por incapacidad del espacio de articular esos mecanismos de participación, eso se ha quedado en el tintero.
ha tenido también mucho que ver, ya digo, el pesimismo generalizado que hay, el clima tan crispado que no ayuda a que nadie que se quiera meter en política a hacer cosas, pues dé el paso, porque dice, yo cómo me voy a meter con lo que se está escuchando en cada sitio. Pero bueno, en todo caso, el espacio político Sumar no ha sido capaz de contravenir esa dinámica y por lo tanto incorporar a la gente. Creo que esos han sido los dos grandes déficits, las dos grandes debilidades, cuestiones a mejorar, a resolver, a corregir de cara a lo que el Frente Amplio, se llame como se llame, quiera ser en el futuro. De hecho, te decía que hay pluralidad aquí. De vez en cuando también viene Alberto Ibáñez, que también es diputado, representante de Compromís. Así que prueba de ello es. Señor Antonio Valero, gracias por venir a la Diana, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, un placer, muchas gracias por invitarme y enhorabuena por la tertulia y el debate que propiciáis, que a la gente le hace mucha falta. Gracias, un abrazo. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.